Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Quienes suscriben, diputada Ana Luisa del Muro García y diputado José Gerardo Ramírez Muñoz, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de Trabajo en esta 64ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como su reglamento general, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y de los códigos civil y familiar de nuestro Estado en materia de reconocimiento de la identidad de género. Diputada presidenta, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa en cuestión. Claro que sí, adelante. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, tutela la acción del Estado para garantizar el acceso de todas las personas al goce pleno de los derechos humanos fundamentales y al cumplimiento en ese sentido de los tratados internacionales. Por su parte, el artículo 21 de la norma suprema en el Estado de Zacatecas consagra en forma precisa los postulados de acceso de todo zacatecano al goce de los derechos humanos esenciales sin discriminación alguna. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es claro al establecer que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las garantías de igualdad y no discriminación que ofrecen las normas internacionales de derechos humanos se aplica a todas las personas independientemente de su orientación sexual y su identidad de género. Lo anterior significa que es ilegal cualquier tipo de discriminación o distinción en materia de derechos de las personas por su orientación sexual. Esa posición ha sido confirmada reiteradamente en las decisiones y orientaciones generales emitidas por distintos órganos de las Naciones Unidas, creados en virtud de diversos tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas y el Comité para la Eliminación de todo tipo de discriminación en contra de la mujer. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas otorga por esta razón protección legal a la categoría de identidad de género. En el año 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptó en una iniciativa sin precedentes de su historia el reconocimiento jurídico de identidad de género. Adicional a esto, la Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación por los actos de violencia, los crímenes de odio y las violaciones a los derechos humanos cometidos por motivaciones y orientación sexual, e invitó también a los países de la región a implementar políticas para prevenirlos y evitarlos. La identidad de género, compañeros y compañeras, es uno de los aspectos fundamentales de las personas. Habitualmente se asigna el sexo de una persona al nacer, convirtiéndose a partir de ese momento en un hecho social y legal. Sin embargo, un número importante de individuos tienen problemas con pertenecer al sexo registrado al nacer. A esas personas se les reconoce y denomina como trans, y en México son entre 500,000 o más de 600,000. Ese segmento de personas viven en la actualidad en un ambiente de discriminación, de exclusión social, de violencia cultural permanente y con múltiples problemas para ejercer sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales fundamentales. Durante mucho tiempo se ha ignorado y descuidado la situación legal de los derechos humanos de este segmento social de personas. Por razones de justicia, de legalidad, de ética, de principios morales y de civilidad, es tiempo de avanzar en Zacatecas en el reconocimiento de la identidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos. En la actualidad en nuestro estado se encuentran en proceso casos de personas que han determinado interponer ante tribunales el recurso legal para que se les
reconozca su identidad de género y otros tantos han acudido a realizar trámites a entidades en donde éste ya es admitido. La circunstancia negativa de que no se reconozca en Zacatecas les han propiciado daños morales y fuertes quebrantos patrimoniales que es pertinente impedir y evitar. La identidad de género puede involucrar, además, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido y también incluye expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En lo que va del presente milenio, el avance en materia de reconocimiento de la figura de identidad de género es sumamente importante y relevante. El derecho es una herramienta que sirve para abonar a una prosperidad y modernidad de una sociedad. Es por todo lo anterior que los congresos locales tenemos una deuda histórica con las personas cuyo deseo legítimo y legal es que sea reconocido el género con lo que se sienten conformes. Derivado de ello, las reformas legales deben ser adecuadamente formuladas para no resultar inoperantes en la práctica para estas personas. Debemos ser conscientes que al no reconocer la identidad se vulneran distintos derechos humanos como el derecho a la certeza jurídica, a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, así como todos aquellos que comprometen su acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, entre otros. Tal reforma tiene sustento en los tratados y declaraciones firmadas por el Estado mexicano, como la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, el Cuadernillo de Jurisprudencia sobre Derechos de las Personas LGBTI de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Cuadernillo de Jurisprudencia sobre los Derechos de la Diversidad Sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son algunos ejemplos de instrumentos que reconocen los derechos humanos de las poblaciones trans a nivel internacional, interamericano y nacional, los cuales no dependen de ideología o creencia alguna para su reconocimiento. Es por todas estas razones, compañeros y compañeras, de justicia legal, por compromiso ético y moral, por civilidad y madurez, que debemos dar el paso importante para el reconocimiento jurídico de la figura de identidad de género. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y de los códigos civil y familiar de nuestro Estado. Artículo único, se reforma y adiciona el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículo 24 del Código Civil del Estado de Zacatecas y artículo 35 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para quedar de la siguiente manera. Artículo 22. La mujer y el hombre son iguales ante la ley y deben gozar de las mismas oportunidades para el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, así como de las mismas seguridades para la preservación de su vida, integridad física y moral y su patrimonio. Se reconoce la igualdad entre los géneros como principio necesario para el desarrollo del pueblo zacatecano. El Estado promoverá este postulado para lograr una sociedad más justa y equitativa, y la ley determinará las facultades y acciones que deban aplicarse para el cumplimiento de este fin. Se reconoce a la identidad de género como un derecho humano y jurídico que tienen las personas que requieran hacerlo valer ante autoridad correspondiente, presentando los elementos legales que así lo demuestren. Del Código Civil del Estado de Zacatecas, artículo 24, son atributos de las personas individuales: primero, la capacidad; segundo, el nombre; tercero, el domicilio; cuarto, el patrimonio; quinto, el estado civil; sexto, la nacionalidad; y séptimo, la identidad de género. Del Código Familiar del Estado de Zacatecas, artículo 35, las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la persona ante el oficial del registro civil o solicitando la comparecencia del mismo al lugar donde se encuentre aquel. Las personas que, después de asentado su nacimiento, requieran del reconocimiento de identidad de género,
tienen derecho a pedir el levantamiento de una nueva acta previa a la presentación de los elementos que así la sustenten, llevándose a cabo la anotación marginal correspondiente. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado de Zacatecas. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que se pongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, a 21 de septiembre del 2021, atentamente, la de la voz y diputado José Gerardo Ramírez Muñoz, diputados de la 64ª legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Rúbrica de ambos es cuanto, diputada presidenta.